La N informando. Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión especial de HRN y TSI en el espacio de Al Banquillo, hoy junto al colega Orvin Flores y un equipo noticioso de HRN y TSI que continúa con esta cobertura especial desde los tribunales de justicia y diferentes sitios de la capital de la República en la noticia del momento. La detención más temprano del ex jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada Hondureña en el 2009 junto al subcomandante del Estado Mayor Conjunto, los generales Romeo Vázquez Velázquez y Manuel Venancio Cervantes, respectivamente. De igual forma, se dio detención a quien coordinaba en el mes de julio, el 5 de julio del 2009, el equipo militar o la unidad que se encargaba del resguardo de la Fuerza Aérea Hondureña y del aeropuerto de Toncontín como tal, el día que intentaba llegar al territorio nacional el expresidente Manuel Zelaya Rosales. Recordamos que ese vuelo que intentó llegar a Toncontín era un vuelo de la Fuerza Aérea Argentina. En la aeronave lo acompañaba la entonces presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Al final no se logró el aterrizaje de la aeronave, se desvió a un aeropuerto cercano a Ilopango en El Salvador, no aterrizó y en los acontecimientos ese día en la tarde noche se produjo en la manifestación la muerte de Isis Obed Murillo. Bueno, Orvin, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado Rosendo, auditorio, bueno, y televidentes de este momento, pues del banquillo. Aquí estamos listos con esta transmisión especial. Ya iniciamos ya con reacciones. Bueno, estamos en este momento confirmando a los radioescuchas nuevamente y a los televidentes de noticieros hoy mismo y TSI aquí en el banquillo que el juicio, o en este caso, la audiencia inicial de este caso está programada ahora para las 6 de la tarde y no las 5 como en un principio se había informado. ¿Qué lectura tiene de estos hechos de hoy? En los tribunales de justicia, solo aguárdeme, doctora Julieta Castellanos, nuestra analista invitada. Vamos a ir con Olman Uclés y el periodista Eduardo Guillén en los tribunales de justicia con nuevos elementos de este acontecimiento y la audiencia inicial, repetimos, programada para las 6 y luego ya estamos con nuestra analista invitada de hoy, Julieta Castellanos y el doctor Ramón Barrios, profesional del derecho, juez, diputado por el departamento de Cortés. Olman, Alex, adelante, buenas tardes. Así es, gracias. Buenas tardes, Rosendo, y buenas tardes a los invitados de su programa Al Banquillo. Y es que más que todo lo que va a ocurrir aquí esta tarde, Rosendo, es la audiencia de declaración de imputado, que estaba pactado en primera instancia para las 5 de la tarde, pero de acuerdo a lo que nos explicó Bárbara Castillo, el comienzo de esta audiencia dependía de la rapidez o de la fluidez con la que el juez de turno evacuara requerimientos que llegaron antes del requerimiento de Romeo Vázquez y el general Venancio Cervantes y la otra persona detenida. Y es por eso que estamos a la espera, pues, de que dé comienzo esta audiencia de declaración de imputado, que de acuerdo a lo que se nos ha informado aquí, Rosendo, se podría extender de las 6 y si es posible hasta las 7. Todo depende de la forma en que la juez de turno y que el personal de este ente judicial evacúe los requerimientos fiscales que ya estaban en agenda antes de que ingresaran los requerimientos tal como ya se los habíamos dicho, de el general Romeo Vázquez, del general Venancio Cervantes y un oficial más que fueron detenidos esta mañana a eso de las 9:30. Aquí en las afueras, Rosendo, un poco caldeados los ánimos, déjame contarte, por algunos momentos hay personas afines al general Vázquez y por supuesto
Algunas personas también al otro extremo que exigen justicia por la muerte de Isi Obed Murillo. Y mira esos acercamientos que por momentos se dan, a veces con actos de violencia. La policía, por supuesto, instalada ahí, haciendo lo propio, tratando de dividir y disuadir con su presencia a ambos bandos en pugna, pues todos de acuerdo a lo que creen justo están haciendo sus actos de protesta aquí en las afueras de los juzgados de la capital de la República. Entonces, Rosendo, así las cosas aquí. Repetimos, la audiencia en primera instancia se pactó para las 5 de la tarde. No obstante, la explicación de Bárbara Castillo fue bien clara. El inicio de la audiencia depende de la fluidez y la rapidez con la que el juez de turno y el personal de este ente judicial resuelvan otros requerimientos que ya habían ingresado antes del requerimiento de los 3 capturados esta mañana. Si no hay consulta, Rosendo, de momento retornaríamos contigo al estudio. Muy bien, gracias, Olman. Nos quedamos pendientes. Cualquier información con Alex Laguines en la coordinación en el Centro de Noticias de la Corporación Televicentro para tener detalles de lo que ocurre en los tribunales de justicia en esta audiencia de declaración de imputado para Romeo Vázquez Velázquez y 2 oficiales más de la Fuerza Armada hondureña que eran parte de la Junta de Comandante y de Escuadrones Especiales en el 2009, 5 de julio. Doctora Julieta Castellanos, un gusto saludarla. Feliz tarde, feliz 2025. Gracias por acompañarnos. ¿Qué lectura le está dejando esta actuación? En un domingo, en una fecha previa que el Poder Judicial reinicie sus actividades este lunes 6 de enero y de ahí el atraso que se ha tenido hoy en tener al juez de turno que va a conocer de este caso. Buenas tardes nuevamente, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, licenciado García, gracias por la invitación. Escuché que también va a estar el diputado Barrios. Un saludo a todos. En realidad, quiero plantearle como miembro de la Comisión de la Verdad que fui y que recibimos información y testimonios y que el informe de violación de derechos humanos pues estuvo a cargo de un grupo especial de Naciones Unidas que trabajó en una comisión creada específicamente para este fin. Debo decirle que en los hechos del golpe de Estado al Ejecutivo del año 2009 fueron 11 las personas que murieron en contextos diferentes. La muerte de Isis Obed está registrada el 5 de julio en la manifestación que hubo en el contexto que ya ustedes planteó. También está la muerte de Elvin Jacobo Uceda el 26 de julio en el contexto de un partido de fútbol. Francisco Alvarado, 22 de septiembre, en el contexto de un toque de queda. Jairo Ludin Sánchez. Este caso es sumamente importante y habríamos que ver cómo va a actuar el Ministerio Público, porque este fue el 23 de septiembre y fue un bloqueo hecho por simpatizantes del señor Roberto Micheletti. Entonces, en ese sentido, no solo fallecieron aparentemente personas vinculadas a lo que en aquel momento era el Frente de Resistencia, sino que también personas vinculadas o que eran simpatizantes del señor Micheletti. Luego está Ángel Fabricio Salgado, que fue detenido junto a unos amigos el 27 de noviembre. Roger Abraham Vallejo, que fue de finales de julio, no aparece registrado, aparece, digamos, registrado la fecha, pero también en este contexto era una persona que había llamado al paro por parte de la oposición a Micheletti. Pedro Pablo Hernández, el 2 de agosto, Pedro Magdiel Muñoz, que la comisión lo calificó como un asesinato selectivo. Sergio Eliseo Hernández, asesinato selectivo. Walter Orlando Troches, asesinato selectivo. Y Luis Gradis Espinal, asesinato selectivo.
Estos nombres y los casos están registrados en el capítulo 12 del informe que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación para que los hechos no se repitan emitió. La recomendación que dio la comisión es que fueran investigados todos los casos y no solamente uno, porque habían diferentes contextos. Habían unos que habían sido asesinatos en una clara contexto de las protestas y otros que había que haber más investigación. Cuando usted me En dice, principio, doctora, cuando usted me habla de asesinato selectivo, esta conceptualización en el informe, los hechos de la Comisión habla, de la Verdad, sí, cuando me refiere, insisto, en el término asesinato selectivo, había una parte en los capítulos de recomendación puntuales de ustedes cuando me dice que había que investigarlos de forma puntual. ¿Se logró establecer a futuro, partiendo de que usted es una profesional que ha estado en el debate público frecuentemente, si esas recomendaciones de investigación puntual de estos asesinatos se complementaron? eh, eh, no hubo ninguna investigación a futuro después que se entregó el informe. El gobierno creó una comisión de seguimiento de las recomendaciones, pero en realidad no conocimos que hubiesen investigaciones. En este sentido, sí, cada caso de las personas que murieron violentamente, ya fuese como un homicidio, una bala perdida o un asesinato selectivo, pues aparecen elementos o aparecen al menos el contexto de los casos para una investigación futura. El Ministerio Público tiene el enorme reto por ahora de no solamente quedarse en el caso de Isis Obed, sino de avanzar, incluyendo aquellos casos que no eran simpatizantes del Frente de Resistencia, sino que también murieron algunos que estaban, digamos, en tomas, apoyando la acción que había encabezado el señor Micheletti y que había asumido la jefatura de Estado. En este caso, sí fue una noticia esta mañana que sorprendió, me imagino que a muchos, no se esperaba. Creo que tenemos un mes de enero que anuncia un año bastante agitado en el plano político, porque sin duda este hecho va a generar y ya genera opiniones de diferente sentido. Pero además el Ministerio Público tiene el reto de tener o de evidenciar con contundencia la autoría que ellos están ahora identificando en estos casos. Yo quiero plantearle que la Comisión de la Verdad también recomendó que se investigaran los casos de corrupción de tanto el periodo de la presidencia del señor José Manuel Rosales, Zelaya Rosales, como también el periodo del señor Roberto Micheletti, porque nosotros no logramos, o sea, no logramos tener una información que pudiésemos haber comparado para tener realmente mayores certezas. Solo en el caso de corrupción tuvimos más casos del periodo del señor José Manuel Zelaya, pero no obtuvimos información o muy escasa información del periodo de Roberto Micheletti, y la comisión no podía salir con una información desbalanceada. Por lo tanto, ahí se recomendó también que se investigaran los dos momentos. Recuerdo que visitamos al señor fiscal general de la época, y bueno, la información que nos trasladaban era básicamente los casos investigados
del periodo del 2006 al julio 28 del 2009. Hay que recordar que había una cantidad de documentos que supuestamente en la mañana o la madrugada o la noche de ese 28 de junio, cuando ya los tambores del golpe eran evidentes, había mucha información que se quedó y otra que se sustrajo de las oficinas y por lo tanto ya requería de una investigación mucho más profunda y la recomendación también fue para esos casos. Muy bien, aguárdenos un momento, doctora Castellanos, que fue parte, recordamos, de la Comisión de la Verdad que integró junto al doctor Omar Casco y a don Eduardo Stein, ex vicepresidente, ex canciller guatemalteco, para la investigación de los hechos que se registraron en el 2009. Está con nosotros el doctor Ramón Barrios, es un destacado profesional del derecho, es juez, forma parte de la estructura política parlamentaria de Libre. ¿Cuáles son las consideraciones? Bueno, tenemos de invitado, reiteramos también, al diputado del Partido Libertad y Refundación, Ramón Barrios. Doctor, ustedes, pues en las investigaciones que hicieron de lo que guardó el Ministerio Público, ¿encontraron acciones ejecutadas por la Fiscalía para aclarar estos asesinatos selectivos? Porque no solo era el caso de Isis Obed. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos y a los compañeros que están en cabina y a su auditorio. Efectivamente, nosotros fuimos parte de una comisión que nombró el presidente del Congreso Nacional, que la comisión especial la presidió la diputada, la compañera Silvia Ayala. Documentamos precisamente estos casos también y remitimos parte de las investigaciones que nosotros realizamos junto con las denuncias que existían en el Comité de los Desaparecidos de Derechos Humanos, pero también alguna información que nos trajeron las propias víctimas, en este caso los padres de Isis Obed, y todo eso lo pasamos al fiscal general del Estado. En todo caso, yo creo que esto no es ni una venganza política del gobierno. Entender que el Ministerio Público es un órgano que tiene categoría constitucional, independencia, que ejerce la acción penal pública en nombre de la sociedad, y hay algunas consideraciones que hacer. Entiendo que el requerimiento fiscal que se le va a presentar en las próximas horas al general Romeo Vázquez Velázquez y creo que a 2 oficiales más, es por 2 tipos penales: el delito penal de asesinato y el delito y el tipo penal de lesiones graves. Yo lo que pido, es decir, más allá de mi filiación política, pero soy un exmiembro de la Corte Suprema de Justicia. En la época, en el año 2009, ejercía la función jurisdiccional precisamente en materia penal. Conocimos de todos estos casos, pero hay algunas consideraciones que hay que hacer. Los imputados por derecho constitucional son inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Deberá presentarse el requerimiento fiscal, y yo más bien, en mi condición de diputado, presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, le pediría bastante seriedad al Ministerio Público para que el requerimiento fiscal vaya con una buena tesis probatoria, que se presenten las pruebas y que se obtenga una sentencia condenatoria. Porque caso contrario, entonces me parece que si el Ministerio Público ha dado este paso, es porque yo espero que haya un proceso debido. Vuelvo a decir, los imputados son inocentes mientras no se demuestre lo contrario, y lo contrario se demuestre en un juicio oral y público. Doctor Barrios, con la experiencia que usted ha tenido a nivel de los tribunales de justicia, cuando se habla de un extravío del expediente, que lo reconocía más temprano en una entrevista del año anterior el fiscal Joel Zelaya, y que se estaba reconstruyendo este caso, ¿es complejo un proceso de estos
para el juez, partiendo de que un hecho original que en primera instancia se tenía en una documentación se extravió y que es ahora a través de un proceso de reconstrucción, de recopilación de datos, está el fiscal general de la República presentando la acción en contra de 3 altos jerarcas militares de la fecha. Sí, pero aquí hay que diferenciar un expediente investigativo y un expediente judicial. Aquí no estamos hablando de un expediente judicial porque por estos 2 tipos penales nunca se presentó un requerimiento fiscal. Entonces estamos hablando de un expediente investigativo propio del Ministerio Público, cuya consideración jurídicamente es un expediente meramente administrativo. Entiendo yo y que con toda la documentación e investigación que se ha presentado por diferentes entes, por las propias víctimas, por algunas organizaciones defensoras de derechos humanos, se ha tenido que construir nuevamente este expediente investigativo y si a estas alturas hay orden de captura es porque el Ministerio Público mínimamente tiene una tesis acusatoria, mínimamente debe tener las pruebas que relacionan al general Romeo Vázquez Velázquez y a los otros 2 oficiales para probar mínimamente en un requerimiento fiscal que tienen la categoría de autores. La autoría en nuestro Código Penal no implica que hayan ejercido de propia mano, que hayan sido autores materiales. Yo explicaba en horas de la mañana precisamente de que la autoría en derecho penal y en nuestro Código Penal no precisamente tiene que ser autor material, sino lo que nosotros le llamamos autores mediates. ¿Quién es la persona en este caso que da la orden? Igual tiene la misma categoría. Yo por eso vuelvo a decir y a exigirle al Ministerio Público, porque finalmente el Ministerio Público ejerce la acción penal en nombre de la sociedad y en este caso primero en nombre de las propias víctimas. Las víctimas lo que piden es justicia, pero también los acusados son inocentes y vuelvo a decir, son inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Aquí lo que pido como presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales no es venganza, sino justicia, pero que también se respeten los derechos de los acusados en el debido proceso. Estamos en un régimen de Estado de Derecho. Muy bien, aguárdenos un momento, doctor Ramón Barrios, al igual que a la doctora Julieta Castellanos, que nos acompañan en esta emisión especial a través de HRN y TSI de Al Banquillo. Son exactamente las 5 de la tarde con 24 minutos. Estamos completamente en vivo. Vamos con un enlace noticioso con analistas que se suman a este debate aquí a través de los micrófonos de Emisoras Unidas y Televicentro. Vamos con nuestra compañera Pamela Cartagena. Está al habla con analistas. Pamela, buenas tardes. Así es, buenas tardes compañeros en estudio, televidentes de Al Banquillo. Me acompaña el abogado constitucionalista Kenneth Madrid, quien nos da a conocer los posibles escenarios de la audiencia de declaración de imputado del general en condición de retiro, don Romeo Vázquez Velázquez. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, un gusto saludarles. Bueno, mire, sin lugar a dudas que ya al momento que está programada la audiencia de declaración de imputado para las 6 de la tarde, es que hay un requerimiento fiscal ya presentado por parte del Ministerio Público. Hay una imputación que se ha realizado contra el general en condición de retiro Romeo Vázquez Velázquez, entonces, y en esa imputación se hace imputación del delito de homicidio contra Isisabel Murillo y además de lesiones contra otra persona. Al final, este requerimiento fiscal, recuerde que el Código Procesal Penal establece que para darse este tipo de situaciones, dice que al menos debe haber un indicio de que esta persona participó o tuvo participación en los hechos. Dado esa circunstancia, la audiencia de declaración de imputados sirve a efecto de que él pueda narrar los hechos de conforme a la imputación que le hace el Ministerio Público y él, de conformidad como le estime pertinente, podrá hacerlo para desvincularse de los hechos que le imputa el Ministerio Público. Ahora, otra opción que se puede dar es que él se
no declare, es decir, se apegue a su derecho constitucional de no declarar. ¿Por qué este derecho constitucional está ahí? Porque él no puede incriminarse a sí mismo, dado a la circunstancia que decida declarar. Entonces, veremos cuál es la estrategia de la defensa, si deciden declarar o si la defensa le recomienda mejor al general Romeo Vázquez Velázquez no hacerlo. Si me pregunta, como abogado defensor, yo siempre le recomiendo a mis clientes no declarar en la audiencia inicial, en la audiencia de declaración de diputado, porque en la audiencia inicial usted puede ya reconfigurar su estrategia para poder defender a la persona. Al final, luego de esta audiencia, en esta audiencia toman dos determinaciones radicales el juez. Puede ser que el juez después de la declaración de diputado decida al final que no hay mérito para que esta persona esté obviamente bajo la instancia judicial y lo ponga en inmediata libertad. Y ahora bien, también significa que puede ser que el juez estime que en efecto el argumento del fiscal está correcto y le deje una medida que consistiría ya sea privativa de la libertad en un centro penal o fuera del centro penal, gozando de libertad mientras se desarrolla la audiencia inicial, que esa debe darse, si se deja privado de libertad a él, en un rango de 6 días y tiene hasta 15 días para hacerla en caso de que él quede no privado de la libertad, sino con otra medida distinta. Al final, esto prevalece en caso de que pueda ver el juez de que exista peligro de fuga o que él trate de ocultar información estando en libertad, que creo que no es el caso del general Romeo Vázquez Velázquez. Debería proceder que él pueda estar en libertad en este momento mientras llega la audiencia inicial, pero al final es una decisión del juez y que es lo que la defensa logre aportar en la audiencia. No creo que en esta audiencia se defina el futuro del general Romeo Vázquez Velázquez. Creo que al final eso es tal como lo manda la legislación procesal penal hasta la audiencia inicial. Ahí el juez va a determinar si ha habido un indicio racional suficiente, va a haber una mínima actividad probatoria y ahí se va a definir si se decreta auto y formal procesamiento, si al final hay un sobreseimiento provisional o un sobreseimiento definitivo de la causa. Ahora bien, abogado, ¿existe alguna amnistía que beneficie o que lo exima? Mire, es muy remota la posibilidad de que una amnistía pueda aplicársele a él, no el día de hoy, sino en la audiencia inicial, que puede ser programada en el tiempo que dijimos, de conformidad si él queda privado de libertad, obviamente estaría gozando de su libertad. ¿Por qué no puede abarcarle? Las amnistías están encaminadas para delitos políticos y comunes conexos, es decir, delitos comunes que van derivados de una situación política. Yo lo veo muy remoto que puede aplicársele a él una amnistía en este caso particular de conformidad como ha configurado el Ministerio Público los delitos y de conformidad a lo que hemos leído en el pronunciamiento del Ministerio Público. Ahora bien, mire, da estas circunstancias para poder imputar un delito de homicidio y un delito de lesiones, debe de haber una intencionalidad y una materialización directa, es decir, un dolo directo. Una persona quiere darle muerte a Juan Pérez y existe evidencia de que le dio muerte directa a Juan Pérez. Entonces, ojalá el Ministerio Público tenga estos elementos dentro de su requerimiento fiscal, porque si es ambiguo y hay indicios demasiado espurios que no logran dar una evidencia directa de ese nexo causal entre el general Romeo Vázquez Velázquez y darle muerte a esta persona y lesiones a la otra que se le hace la imputación al general Romeo Vázquez Velázquez, entonces será un requerimiento fiscal que está muy poco sustentado, que no tendrá obviamente todo el material probatorio para poder continuar con la causa o en dado caso en un juicio oral quedaría desvirtuado si no tiene los elementos probatorios. El riesgo de esto es que obviamente si el Ministerio Público no logra acreditar estos extremos, podría caer en desprestigio el Ministerio Público porque sería un caso que podría catalogarse como una politización de la justicia o judicialización de la política. De manera puntual, si el general en condición de retiro, Romeo Vázquez Velázquez, no se declara culpable y el Ministerio Público no tiene pruebas, ¿él saldría en libertad? Sí, no creo que él acepte esa culpabilidad en la declaración de diputado. Yo más bien pienso que él se va a abstener de declarar, que obviamente esto vamos a ver el resultado hasta el día de la audiencia inicial y hoy el juez va a determinar si lo deja privado de libertad hasta la audiencia inicial o él va a gozar de la libertad hasta que se lleve a cabo la audiencia inicial y será ahí, en la audiencia inicial, el momento oportuno donde se va a decidir si se le continúa bajo un auto formal procesamiento por creer que existe algún indicio y es mínima actividad probatoria que da el Código Procesal Penal que se debe realizar en esa audiencia o
se da un sobreseimiento definitivo provisional si el Ministerio Público no logra acreditar ese extremo y ese vínculo directo en el que se da una orden de ejecutar a una persona con nombre y apellido correspondiente. De lo contrario, estaría gozando de su libertad más temprano que tarde. Para finalizar, abogado, entonces, si este no queda en libertad hoy, ¿significa que tienen pruebas? Bueno, recuerde que el Código Procesal Penal, cuando hay una imputación, un requerimiento fiscal, lo que pide nada más el juez es un indicio. Nada más, no está pidiendo plena prueba, que es decir, la certeza. Esa se deja para el juicio oral y público o más adelante, en la audiencia inicial o preliminar hay una oportunidad de sobreseer el caso, pero en este momento es el indicio, entonces es lo que alega el fiscal, lo que presenta en su requerimiento fiscal, un indicio es un mínimo vínculo. Entonces, ese mínimo vínculo, la oportunidad donde podrá desvanecerlo el general en condición de retiro Romeo Vázquez será en la audiencia inicial. Ahí, en esta oportunidad solo va a decidir el juez si lo deja privado de libertad con una medida o va con una medida distinta a la prisión mientras llega la audiencia inicial. Bien, muchísimas gracias, compañero. Las declaraciones de Kenneth Madrid, abogado constitucionalista. Retorno con ustedes a Estudios Principales. Muy bien, gracias a Pamela y al abogado Madrid. Doctora Julieta Castellanos, en 62 días, ya dentro de poco, habrá la primera gran cita popular para los hondureños, elecciones primarias e internas de los partidos políticos que van a seleccionar al nuevo presidente de Honduras, con el respeto a las otras fuerzas políticas que entran en contienda. Pero el 9 se elige a los 3, uno de ellos va a ser el nuevo gobernante de los hondureños, o ella. ¿Cómo quitar de estas acciones el matiz político? ¿Se puede en un escenario como el actual quitar este vínculo? Seguimos con usted y el doctor Ramón Barrios. Sí, bueno, es muy difícil que se pueda desvincular que un hecho como este tenga un matiz político, y creo que este es el enorme reto que tiene el Ministerio Público. Yo coincido con quienes opinan, para el caso, ningún crimen debe de quedar en la impunidad. Menos un crimen, bueno, ninguno, no digamos menos, ningún crimen. Las víctimas tienen derecho a saber qué pasó con sus víctimas, quién fueron los responsables de estas muertes. Eso es un principio fundamental de la democracia y del derecho que tiene cada persona y que tienen las víctimas. En ese sentido, dicho esto, el Ministerio Público tiene un enorme reto, y es demostrar que esta acción de este día no tiene motivación política. ¿Y por qué caen dudas? ¿Por qué hay dudas de que sí tenga motivación política? Porque obviamente hay otros crímenes de Estado, inclusive de funcionarios del Ministerio Público, en el cual no ha habido acciones de investigación aparentemente y menos de judicialización. Está el crimen del general Julián Arístide González el 8 de diciembre del año 2009, el crimen de Alfredo Landaverde el 7 de diciembre del año 2011 y el crimen de Orlan Arturo Chávez el 18 de abril del año 2013. El Ministerio Público debió de tener un balance para no someter a duda sus acciones, y ese balance debe incluir que investigue otros casos y no únicamente aquellos donde se satisface el derecho de un sector de las víctimas, y en este caso los familiares del joven Obed, que tienen todo el derecho a saber qué pasó con su hijo, con su pariente. Pero ese enorme reto del Ministerio Público está hoy en la mirada de la gente, y esto puede convertirse en un elemento negativo o positivo frente al proceso electoral que ya todos sabemos que estamos esperando. Ese elemento negativo va a ser, como lo han planteado, si el Ministerio Público tiene una prueba débil
Y y es un caso complejo por lo que ya han dicho los abogados. Yo no voy a profundizar en el tema legal, pero sí entiendo la dificultad de poder demostrar la culpabilidad de una muerte como la del joven Obed Martínez en un contexto de una manifestación donde andaban miles de personas, y si no hay evidencia científica, eh, los testimonios tienen que fortalecerse con la prueba científica, la prueba balística, y todo esto, si no hay una documentación que refrende este caso, pues el Ministerio Público tiene el enorme reto de demostrar que no está actuando políticamente. Por otro lado, también si logra fortalecer, si logra demostrar la culpabilidad de quienes hoy están con un requerimiento fiscal, pues obviamente siempre habrá dudas, pero la prueba científica en este caso va a ser la evidencia contundente. No va a ser los decires, no va a ser el testimonio, no va a ser lo del yo opino, sino que la prueba científica. Y para eso, obviamente, ya han pasado 15 años. 15 años en una investigación es bastante tiempo para reconstruir casos y sobre todo para las evidencias. Así que es bastante complejo. Se está jugando la credibilidad del Ministerio Público y sobre todo se está jugando frente a un proceso electoral que desde ya luce complejo y que sabemos que va a ser un año donde la dinámica política va a estar en el escenario. Ya hemos tenido estos primeros 5 días del año con un debate por 2 temas fundamentales: el tema de la probable deportación de migrantes y la reacción que ha anunciado el gobierno de Honduras, y ahora este caso. Habría que ver si el Ministerio Público pasa de esa escena mediática a la contundencia de las pruebas. Pero creo que le van a venir otras exigencias. Creo que le va a venir la exigencia del asesinato de Juan López, que es que esto también es complejo porque las condiciones en las que se da el asesinato y los vínculos tanto de la víctima como del contexto en que se da, pues obviamente es complejo para Libre. Habría que ver si Libre, si el fiscal general, que obviamente no se le puede desvincular de su militancia porque ha sido pública, pues si además va a entrar a casos como este. Si solo entra a los casos del golpe de Estado, pero va a obviar los otros que tiene, le puede jugar en contra en un proceso electoral. Y esto puede ser utilizado por la oposición. Hay que ver también a la oposición, porque dentro de los 2 partidos mayoritarios de la oposición, pues también hay personas con señalamientos, algunas digamos, de rumores, otros que han sido mencionados en otros tribunales, y habría que ver ellos cómo van a reaccionar. Pero sí es un año donde el análisis, por un lado la prueba y la conjetura van a estar presentes, los descalificativos también, y creo que lo más importante es que las instituciones asuman su función y que cumplan independientemente de la militancia de los imputados o de las víctimas y los responsables de estos hechos. Muy bien, ya vamos a tener las consideraciones del abogado Ramón Barrios. Antes volvemos a los tribunales de la República. Volvemos con nuestros compañeros Olman Uclés y Eduardo Guillén. Con ustedes, compañeros, ¿qué está pasando a esta hora? Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Rosendo. Y es que hasta este lugar aquí afuera de los tribunales, específicamente de los juzgados, han llegado compañeros de armas del general Romeo Vázquez, y es por eso que abordamos de inmediato al coronel en condición de retiro, Jordi Montañola. Ustedes han venido en condición de apoyo al general Vázquez, cuéntenos los detalles. Bueno, sí, definitivamente hemos venido a apoyar no solo al general Vázquez, sino al general Cervantes y al general Puerto.
Definitivamente porque es una aberración lo que está sucediendo en este momento, acusándolos de delitos que nunca existieron. ¿Qué es lo que ustedes están viendo en todo este proceso que está suscitándose hoy domingo alrededor de estas 3 capturas? Bueno, definitivamente, como le dije, es una aberración, parece un plan preconcebido para llevar al general preso sin ningún fundamento y sin ningún motivo. Ahora bien, estamos hablando de un proceso que ya comenzó. Como dicen, ¿qué es lo que ustedes pedirían a los jueces? Porque ya todo esto ya queda prácticamente en la cancha de los jueces. Bueno, le pedimos a los jueces que se basen en las pruebas. No existe expediente sobre el caso de Obed, ¿verdad? Se desapareció. Entonces, ¿cómo pueden sentenciar o juzgar a alguien sin tener los documentos de prueba? Juicio justo, conforme a derecho. Eso es lo que pedimos, que sea un juicio justo, que se siga el debido proceso y que se respeten los derechos y la vida de los 3 compañeros que han sido detenidos el día de hoy. Su nombre, caballero, cuéntenos un poquito, también apoyando a los 3 oficiales que hoy están privados de libertad. Sí, precisamente estamos apoyando al compañero Romeo Vázquez Velázquez, porque ya mirábamos venir esta persecución contra él. Sabemos que nuestro compañero Romeo ha sido una piedra en el zapato de este gobierno, porque los ha desnudado en cada momento. Creemos de que han buscado en una forma sin precedentes, podría decir yo, un caso que no viene para que lo puedan juzgar. En primer lugar, no hay ninguna prueba. Segundo lugar, la forma como este muchacho lo mataron fue personas que estaban cerca del lugar. Si le hubieran disparado los soldados desde allá de la pista, créame que le hubiera desfigurado de su cuerpo. Un M16 es un arma de guerra, no podría haber quedado intacto. Esa es una aberración. Ahora bien, lo cierto es, como le decía su colega, de que ya esto está en manos de los jueces. Lo que hubo en ese momento es un muerto y ahora hay que tratar de dilucidarlo, investigarlo y llegar a la verdad. Bueno, que investiguen. Nosotros no estamos en contra de que se quede impune el caso. Es un ser humano que hay que hacer justicia, pero que no se vayan por la parte equivocada. Que investiguen los que estaban cerca de él. Ellos saben quiénes son los que estaban cerca ese día que murió. Los mismos que lo levantaron, ellos vieron allí. ¿Usted cree que en ese mar de gente podría haber pasado un disparo de un M16 y no tocara a nadie más que solo al finado? No, no es correcto lo que están haciendo. ¿Me regala su nombre? Coronel en condición de retiro, Natanael Guevara Muñoz. Gracias, coronel Natanael. ¿Me regalas un poquito aquí, por favor, Marvin, porque tú también tienes una petición especial y un señalamiento que hacer en todo este caso? Bueno, primero de todo, queremos responsabilizar como familiares que somos del general Romeo Vázquez, si a partir del día de hoy le pasa algo a la presidenta Xiomara Castro, al expresidente Manuel Zelaya Rosales y también al fiscal Joel Zelaya. En ese sentido, cualquier cosa que le pase al general Romeo Vázquez, todos públicamente responsabilizamos a esas personas por esa vasta y feroz persecución política que están haciendo con un hombre que lo único que ha hecho es defender a Honduras y respetar la ley. Asimismo, hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional, a los derechos humanos, para que se den cuenta de la situación que está pasando y se está viviendo todos los líderes de oposición aquí en Honduras. Y también enviamos un mensaje a la nueva administración de Donald Trump para que ponga sus ojos en lo que está pasando en Honduras con este narcopartido, narcogobierno y narcopolíticos que salen en vídeos reunidos con narcotraficantes y que a ellos sí que no les toca la ley. Bien, Marvin Vázquez, aquí también nos acompaña nuestro colega y es que ya prácticamente estamos a la víspera de esta audiencia de declaración de imputado. Bueno, tentativamente Olman, auditorio de HRN con conexión con TSI, Noticieros Hoy Mismo en estos momentos, se había manejado en un inicio que era 5 de la tarde, pero posteriormente era algo tentativo. Se maneja ahora que estaría realizando a las 6 de la noche, esto según lo que nos han informado por parte de la portavoz de los juzgados de letras de lo penal,
general es que algunas defensas no se habían acreditado, pero a esta hora ya nosotros podemos informar de manera oficial cómo está conformado este equipo de defensa, así que mucha atención. Estaría integrado de la siguiente forma. En el caso del general Romeo Vázquez Velázquez va a ser defendido por el abogado Fernando González. En el caso también del ex subjefe de las Fuerzas Armadas estaría siendo representado por el abogado Luis Romero, y en el caso de Carlos Roberto Puerto, también ex jerarca de las Fuerzas Armadas, por la duplicidad de los abogados Jair López y también la abogada Celeste Cerratos, son quienes estarían pues presentando la asistencia legal y técnica en esta audiencia de declaración de imputado. Preciso que usted que nos está sintonizando a esta hora conozca cuáles son esos potenciales escenarios, que se les otorgue una posible detención judicial, o en este caso medidas distintas a la detención judicial, que se les otorgue arresto domiciliario para que ellos puedan seguirse defendiendo en libertad. Pero todo esto, Olman, depende de la evaluación de los presupuestos legales que haga el juez, ya que hay que tomar en consideración, hay una importante presión mediática en este caso, y el juez deberá emitir las valoraciones correspondientes, si existen o no los presupuestos para que estas personas puedan defenderse en libertad. Así que estaremos al pendiente, Olman. Y al pendiente, Eduardo, porque hay que decirlo de que hemos conversado con el equipo de defensa ampliamente durante el transcurso de la mañana y la tarde, y ellos han dicho que harán la petición al juez para que prevalezca el arraigo de los capturados, por todo esto derivando en una acción de defensa en libertad. Claro, son valoraciones que el juez deberá valorar si existen los presupuestos, en este caso para que se otorgue una detención judicial, si existe riesgo de fuga de las personas que en estos momentos están siendo procesadas, o si existe alguna también otra atenuante. También es importante considerar que esto debe sopesar porque el Ministerio Público en el requerimiento fiscal sí establece de manera exacta que se gira la orden de captura misma que ya fue efectuada y que en este caso se les otorgue una detención judicial. Así establece este requerimiento fiscal que en horas tempranas hemos tenido acceso, donde se les acusa por el delito de homicidio y lesiones a título de autor. Es lo que establece este requerimiento fiscal. Y ya que tú lo mencionaste también, el riesgo que podría haber de fuga también, los abogados han dicho y lo han mencionado así públicamente, que estarían dispuestos incluso a ofrecer fianza, una fianza, el monto de una fianza para como garantía de que se pueda defender en libertad. En este caso el término Olman es una caución que puede ser acreditada, una caución hipotecaria o monetaria. Esto es pues una circunstancial que se presenta precisamente para salvaguardar que estas personas no tengan riesgo de fuga. Así que es una alternativa, es un presupuesto que el juez deberá valorar pese a lo mediático que se ha vuelto este caso, porque sabemos que en estos momentos el juez que someterá esta audiencia de declaraciones de imputado tiene un peso bastante fuerte sobre sus hombros, y veremos si impera realmente la justicia o esa presión que hay en torno a este caso. Gracias, Eduardo Guillén, compañero y colega periodista de la HRN. Así las cosas aquí en las afueras de los juzgados. De momento, compañeros, con ustedes al estudio. Muchas gracias a nuestros compañeros. Bueno, también volvemos con nuestro invitado, el diputado Ramón Barrios. ¿Cómo hacer con esta presión, diputado? Y cómo quitar también esa muletilla donde siempre se habla de una persecución política. Con usted nuevamente. Muchas gracias. Mi saludo, mi respeto a la exrectora Julieta Castellano, una académica que siempre en sus intervenciones tiene razonamientos fundados en la academia. Mi reconocimiento y mi respeto para ella. Mire, yo creo que esta es una oportunidad, y yo vuelvo a reiterar que aquí el gobierno del Poder Ejecutivo no tiene absolutamente nada que ver. Aquí quien está ejerciendo la acción penal pública es un organismo totalmente independiente que tiene rango constitucional, como es la Fiscalía General del Estado. Por lo tanto, yo quiero descartar, digamos, porque escuché algunas motivaciones ahí de los entrevistados, de responsabilizar a la presidenta. Aquí está ejerciendo la acción penal
es la Fiscalía General del Estado a través del fiscal especial que está llevando la causa. Yo creo que aquí, y aquí voy a coincidir con la rectora, aquí quien se está jugando el prestigio es el fiscal y la Fiscalía General del Estado. Este requerimiento fiscal, sencillamente, en esta primera audiencia, simplemente no va a pasar absolutamente nada, no se va a decidir la inocencia o la culpabilidad del general Romeo Vázquez y los otros 2 imputados. Creo que todo va a ser aplazado para la audiencia inicial, y aún yo me atrevo a decir que en la audiencia inicial igual se va a declarar un auto de formal procesamiento por la causa abierta y que va a llegar a un juicio oral y público. Y creo que en esta primera audiencia de declaración de imputado, por mi experiencia, los van a mandar, digamos, detenidos. Esto se llama detención judicial porque la nombra el juez. Y hasta la declaración de audiencia inicial, donde también anticipo que va a haber una declaración, porque el código solo necesita indicios racionales de participación. Yo creo que aquí, y vuelvo a insistir, lo que se está decidiendo y la tesis acusatoria lo que debe demostrar es que el general Romeo Vázquez Velázquez y los otros 2 generales dieron la orden de disparar. Estamos de acuerdo que no son autores materiales, pero tendrá que demostrar, según la tesis acusatoria, que el general Romeo Vázquez Velázquez dio la orden de disparar. Eso se llama en derecho penal una autoría mediata, por lo tanto no son autores materiales, y esa es, digamos, la tesis acusatoria que tendrá que demostrar definitivamente el Ministerio Público. Yo quiero descartar definitivamente que hay una motivación política. El gobierno no tiene que ver absolutamente nada en esto, y aquí quien se está jugando su prestigio, su independencia, es el fiscal general del Estado y la Fiscalía General como entidad con rango constitucional. Muy bien, gracias, doctor Ramón Barrios. Bueno, quiero aprovechar solo así rápido para una consulta, porque todos estos temas seguramente van a ser objeto de debate pronto a nivel político como tal en la Asamblea hondureña. Hablando del Congreso Nacional, ¿hay alguna notificación de convocatoria ante lo que se está viviendo en el país, o todavía estamos bajo un interrogante cuando se reúne el Pleno, doctor? Estamos convocados, digamos, los presidentes de comisiones. Entiendo que mañana o pasado se va a hacer una convocatoria para los jefes de bancada para retomar las acciones de conversar y llegar a un acuerdo antes de la convocatoria de pleno. Muy bien, gracias, y muy gentil siempre por atendernos al diputado Ramón Barrios, profesional del derecho, es juez, político de Libertad y Refundación. Doctora Castellanos, por la víspera se conoce la fiesta. Esto es muy común en que se maneje a nivel del país. Estamos abiertos ya a una campaña política dura, de muchos señalamientos, de tratar de imponer motivaciones políticas importadas en el país. ¿Qué nos depara primero a la cita de marzo? Bueno, sin lugar a dudas ya estamos en una campaña desde hace algunos meses, y obviamente todos estos temas suman la complejidad y la confrontación que veremos en los próximos 2 meses previo a la primera consulta que asistiremos los hondureños para elecciones primarias e internas. Hay temas que van a estar ahora en la agenda, aunque debería de ser más una contienda interna, porque va a surgir el candidato del partido. En este sentido, como en Libre, básicamente solo hay una candidata que va por las 6 corrientes, pues desde luego que creo que se va a vivir esta elección primaria como una elección general, donde vamos a ver más una campaña hacia el contrario, hacia el adversario político, hacia la oposición.
el foco de la oposición o el foco de señalamientos va a estar sobre el Partido Libertad y Refundación, porque siempre es así. La oposición levanta su campaña sobre los déficits, los señalamientos o las promesas no cumplidas del partido que gobierna. Y en este caso, Libre tiene, creo que, dos grandes temas de los últimos meses. Uno es no haber cumplido con la instalación de la CICIG. Creo que la última declaración o el documento que se filtró hace unas 3 o 4 semanas, y que ahí aparecía la lista de los requerimientos mínimos que pedía Naciones Unidas, ya eso da la idea de que no habrá una CICIG. Primero, hasta también duda ese de edición y el video donde aparece de la presidenta, el exdiputado Carlos Zelaya, con los jefes de los carteles, donde están negociando una cuota de dinero para la campaña del año 2013. Es importante porque se habla de que la mitad va para Colón y Olancho. Y también, si vemos las estadísticas de la violencia, estos departamentos, Olancho especialmente y Colón, tienen unos índices elevadísimos de violencia y de crimen. Y también son los departamentos donde el Partido Libre ha sacado de forma proporcional el mayor número de diputados. Así que creo que la oposición, igual que el oficialismo, tendrá sus asesores, identificarán estos puntos débiles del gobierno y los explotarán. Eso es lo que uno imagina en una campaña. Y luego, igual, el Partido Libre tiene sus asesores, tiene recursos, porque tiene la cotización de los empleados públicos, tiene presupuesto para eso, y señalará todo lo que el bipartido, o muchos de los temas que el bipartidismo instaló en estos 40 años, donde el bipartidismo, incluyendo el gobierno del presidente Zelaya, gobernó pues durante 2006 al 2009, junio 2009. Así que ya estamos en campaña. Los temas van a ser muy duros, durísimos en cuanto a los contenidos, que los van a explotar de una manera muy fuerte. Y bueno, creo que ese será el escenario. Ojalá que no se llegue a la violencia. Estaba revisando los documentos de la violencia política de las elecciones del año 2017. Fueron 50 muertes violentas, muchas más en el periodo postelectoral. Ojalá que eso no se repita. Muy bien. Le agradezco, muy amable a la doctora Julieta Castellanos, que nos ha acompañado. Nosotros solo nos vamos a separar por un momento de TSI. Continúan las informaciones, continuamos con esta cobertura especial. Se suma el noticiero de Canal 5, hoy dominical, y nosotros seguimos también aquí con HRN y nuestro equipo noticioso informando de este acontecimiento de última hora, este inicio de semana. Ya regresamos con más.